Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Bienvenidos, hoy tenemos la primera lectura del Evangelio, día 8 de febrero 2025. Llama al Señor que debemos respetar a nuestros pastores, pero ya el Evangelio propio dice: andan como ovejas sin pastor. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día sábado. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15, 17, 20, 21. Ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo y el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado. Por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 22 respondemos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camino por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa al despecho de mis adversarios. Me unge la cabeza con perfume y me llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu callada me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30-34. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario, para que descanse un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca a un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquellos sitios y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó y vio una numerosa multitud que los estaban esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé su luz, para que nos dé su sabiduría. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la acción del Espíritu Santo ejerce en nosotros los creyentes, que las palabras hoy caen en tierra fértil. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, aquí el Señor nos muestra que también hay cansancio, que también hay fatigas. Pero en medio de este cansancio o los cansancios que tenemos muchas veces, tenemos que anunciar el Evangelio. Tenemos que platicar a las personas las cosas buenas del Señor. No hay nada oculto delante del Señor cuando decimos hoy no quiero hacer. Si tenemos la responsabilidad de poder enseñar a pesar de nuestro cansancio. Yo se lo digo muchas veces, a veces del trabajo paso 16 horas sin descansar un poquito por el tráfico. Pero cuando vengo aquí con ustedes a leer la palabra de Dios, a veces empieza ya no me da las fuerzas, ya no me dan las energías. Pero cuando estoy meditando y digo, uy, qué palabra más dulce, qué palabra más buena, y se me quita todo cansancio. Me da mucha alegría de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y por eso lo hago. Pero me hace pensar lo que a Jesús les pasaba en aquel momento cuando le dice a sus discípulos, venga acá conmigo, vamos a un lugar solitario donde no hay gente. Ahí pueden descansar un poco. Resulta que la gente andaban corriendo, vieron que se embarcaron y dice la Escritura, fueron por tierra corriendo y lo esperaron en el otro lado. Queridos hermanos, cuando la palabra del Señor llega con toda la plenitud, la gente se espera. La gente les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Yo diría que se está escaseando la palabra de Dios, porque los de verdaderos pastores se han callado y a veces hablan de otra doctrina, la que no dice la Escritura. Hay verdaderos pastores, al lugar de estar enseñando la palabra de Dios, sino que está enseñando su propia doctrina, su propia enseñanza. Tristemente, yo he escuchado a muchos en las homilías, no deja nada de qué hablar. Pero ¿qué podemos hacer? Son nuestros pastores. Pero resulta que sí hay que plantear lo que Dios es, lo que Dios quiere, como decía ayer. Ayer, ¿qué es lo que decía la Escritura? En la primera lectura, Hebreos 4:13. 13:4. Habla a aquellos que viven en concubinato, viven en fornicación y adulterio, no podrán entrar en el reino de los cielos si no se arrepienten. Eso es muy claro.
Y la gente les gusta que les digan las verdades, aunque duele, pero es la palabra de Dios. Pero resulta que esos pastores ahora no solo que están cansados, sino que no quieren enseñar las cosas. ¿Por qué no quieren enseñar las cosas? Porque posiblemente a veces nos dice en la primera lectura, a veces se sienten cansados, a veces se sienten no respetados también por la comunidad, por la parroquia o por donde se está dando el mensaje del Señor. Y a veces la gente no obedece. A veces la gente critican, pero una crítica de que no trae la paz, sino que trae discordia. Pero nos dice en la primera lectura, obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes sabiendo que tienen que rendir cuenta a Dios. Sí, eso es lo que le decía yo también estos días. Si yo no anuncio el Evangelio y sabiendo que debo de anunciar, Dios me pedirá cuenta, Dios me va a juzgarme. Yo te di tus talentos, yo te di cómo leer, yo te di cómo se escribe o cómo se hace o cómo se interpreta o cómo se discierne la escritura y no lo hiciste. Creo que tengo un reclamo de parte del Señor. Y por eso, a pesar de que cansancio o no cansancio, a tiempo o a destiempo, tengo que leer las Sagradas Escrituras y compartiendo con ustedes. Y eso es lo que debemos hacer también. Quizá nuestros hijos, a veces los hijos están muy ocupados, pero con que solo el hecho del testimonio, el cariño, vivir con la familia, creo que ahí estamos predicando al Señor. Y eso nos cuesta a ustedes y a mí. A veces también le decía estos días a algunos de los encargados ustedes deben de escuchar a los miembros de la comunidad, porque la comunidad necesita compartir la palabra de Dios, no por chismos, no por palabrería, sino con palabra de Dios. Porque muchas veces necesitamos lo que otro piensa a través de la necesidad de la palabra de Dios. Pues resulta que cuando Jesús se desembarcó, estaban esperando mucha gente. Entonces el Señor dice, se compadeció a ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles. ¿Acaso no había ley, no había el mandamiento que tenía que estar en la sinagoga? Resulta que le andaban buscando a Jesús corriendo, porque Jesús es el dueño de la vida, porque Él es, como decía las Escrituras, que Él tiene una autoridad y una capacidad como leer y entender su palabra. Pero cuando el Señor dice, andan como ovejas sin pastor. Entonces, resulta que sí. ¿Por qué? Porque encontramos en Ezequiel capítulo 34, versículo 7, vamos a ver por qué es que el Señor reclama. ¿Por qué es que el Señor no ve que sea un grupo con pastores? Porque los pastores abandonaron a las ovejas. Y cuidado, que también hay pastores abandonan sus ovejas, no enseñan nada más que su compromiso, hacer la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, pero sin la palabra de Dios. Aunque esa es la parte del culmen de nuestra fe, pero necesitamos palabra que nos trae, que toca el corazón con más profundidades. Dice el versículo 7, Ezequiel 34, así pues,
pastores. Lo estoy leyendo en la Biblia, Dios habla hoy ecuménico, porque si alguien quiere leer. Así pues, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. ¡Oh, Señor! Vuelva a leer lo que dice, excelente mensaje. Así pues, pastores, escuche bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fieras y salvajes de toda clases han robado y devorado a mis ovejas. Porque no tiene pastor. Porque los pastores, ¿qué pasó con los pastores? Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Excelente, mire, los pastores no van a buscar a las ovejas. ¿Sí? Los pastores no se preocupen por las ovejas. Me hace recordar y tristemente los comparto, frente a mí me dijo uno de esos pastores, a mí no me importa, haya una cantidad de gente que de todas maneras yo voy a celebrar la Eucaristía. Haya, no hay, me da igual. Y me quedé pensando, solo quedó, y bien me acuerdo muy bien, pero ahora que voy un poquito más a la Sagrada Escritura, es tan, ¿cómo se llama? Fuerte o tan, ¿cómo se llama la palabra? O me voy a oponer a lo que él dice. ¿Por qué dijo esto? Porque si falta mucha gente que llega, que no le interesaba, ese es un pastor que no busca sus ovejas. Y aquí ellos reclaman lo que dice el Señor. Es decir, soy capaz de decirle a este pastor, yo creo que estás en el error. Porque dice aquí, mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos. O sea, se cuidan de comer. ¿Cuántas debo cuándo me dan en la iglesia? ¿Cuándo ofrendaron hoy? O busca la parte económica. Se cuida a sí mismo. Come la mejor comida. O busca una comida que no le haga daño. O porque hoy está lloviendo, no puedo salir a buscar a las ovejas. Hoy no puedo porque estoy enfermo. Se cuide de sí mismo. Pero no de mi rebaño. Se cuide de sí mismo, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchan las palabras. Por eso, pastores, escuchan las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, no me declaro su enemigo. Eso lo que está hablando mesiánicamente, lo que Jesús estaba pasando. ¿Se acuerdan que Jesús llegó a Genezaret? No hizo ni un milagro ahí porque no lo creyeron él, lo rechazaron como pastor. Y le declaro enemigos y les voy a reclamar mi rebaño y les voy a quitar el encargo del cuidado para que no se siga cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no se sigan comiendo. Palabra del Señor. El tiempo se me fue. Y por eso dice Números, pero por tiempo ya no vamos a ir leyendo. Hay un mensaje también en Números que nos habla muy, muy bien cuando Moisés le dijo, pero será la iglesia, será la iglesia verdadera, pero aquí lo que nos dice la Escritura, clarísimo. Y por eso dijo el Señor, andan como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo el Señor? Les enseñó para que todos puedan alcanzar la salvación.
Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.